Bueno chicos, bienvenidos a mi canal. Soy Cromo, jugador de juegos de fantasy de fútbol, sobre todo del formato que a mí más me apasiona, que es estadísticas. Y nada, vengo a aportar un poco mis conocimientos a todos aquellos que como yo jugáis a juegos de este estilo, sea tipo Futmundo, Comunio, Vivender, Liga Fantástica Marca, etcétera, etcétera. Y nada, mi intención con estos vídeos, con mis directos, es proporcionar diferentes herramientas a todos aquellos que jugáis a estos juegos para que vuestras jornadas sean cada vez mejor y tengáis todas las herramientas posibles para ganar vuestra liga, vuestro campeonato, lo que sea. Yo en mis vídeos voy a analizar diferentes cosas, voy a analizar equipos, voy a analizar jugadores, voy a dar los chollos cada semana, voy a también analizar tipos de puntuaciones para que todo el mundo conozca todos aquellos juegos y todas las posibilidades que hay en este mundo. Y hoy empezaremos por analizar aquel equipo que ha ascendido último a la primera división, que es el Deportivo Alavés de Luis García. Que sepáis que siempre estos vídeos los analizo en directo en Twitch. Tenéis mi dirección abajo en las características o en los comentarios, ¿vale? Y siempre está bien porque la gente que pueda entrar mientras yo hago estos directos, podemos colaborar y ahí me podéis preguntar lo que queráis y yo os respondo sin ningún problema, ¿vale? También estos directos los veréis subidos en YouTube, así que tenéis todas las herramientas necesarias para hacer que vuestros equipos sean dominantes. Vamos a ello. Hablamos de Alavés. Alavés ha sido el cuarto clasificado de segunda división. Ha hecho una muy buena liga que le ha permitido clasificarse para el playoff. O sea, ha sido el equipo que subió último a primera. Primero quedó Granada, segundo Las Palmas, los dos subieron directamente a primera. A la vez tuve que jugar el playoff, que para mí jugó contra los dos mejores equipos, que no fuera del Granada y Las Palmas, para mí mejores que el Alavés, al menos con mejor plantilla, con mejores individualidades, que eran Levante y Eibar. ¿Vale? Para mí tenían mejores jugadores, pero se ha demostrado que al final no todo es eso. Mil veces en el fútbol se ha demostrado que al final las individuales ganan partidos, pero quizá no campeonatos. Entonces, el Alavés consiguió un grupo perfecto para formar parte de los equipos que quieren ascender a primera división, que lo logran ya directamente o playoff, con este añadido siempre en un playoff de la suerte. Estamos hablando de un equipo que marcó 47 goles en 42 partidos. Ya sabemos que segunda división es una liga muy difícil, muy reñida, donde te descuidas dos partidos y te vienes abajo, te descuidas, ganas dos partidos y te vienes arriba. Equipos que están media tabla pueden pasar a descender rápidamente con la posibilidad de ascender, y hasta las últimas jornadas no ha habido nada decidido. Vemos que los 5 primeros prácticamente han estado a 4 puntos. O sea, Granada, Las Palmas no han estado clasificados directamente para llegar a primera desde hasta las últimas jornadas. Vemos que además a la vez se ha hecho muy fuerte en Mendizorroza, su campo, ¿vale? Donde solo ha perdido un partido, y creo, si no me equivoco, que fue contra Levante, y con una diferencia de goles a favor y goles en contra muy potente. Al final, hacerse fuerte en casa es muy importante para poder conseguir el ascenso a primera. Fuera tampoco ha tenido malos números, ha quedado sexto, hubiera entrado de todas maneras en este playoff, así que ha sido un equipo bastante constante fuera y en casa. Sabemos que hay muchos campos muy difíciles en segunda, muchos equipos ex primera con muy buena afición, muy buenos jugadores, y que este año ha habido plantillas muy potentes, económicamente más fuertes que el Alavés, que no han conseguido este hito.
fin, vamos a hablar de la temporada del Alavés. Habrá equipos en el que me centre más en jugadores claves, que los hay. El Alavés yo creo que tiene una figura indiscutible que es artífice de este ascenso, que no es más que otro que el entrenador, Luis García. Un entrenador ya bastante conocido en nuestra liga, ¿vale? Luis García Plaza ha entrenado ya mucho a muchos equipos. Realmente yo destacaría como primera experiencia futbolística su fichaje en el 2008 por el Levante, ya hace 15 años, donde consiguió su primer ascenso a Primera División. O sea, el conjunto Granota sí que llevaba tiempo estando bastante a la deriva y fue gracias a Luis García que pudo subir a Primera, y desde el Levante se lo tienen bastante agradecido y es un entrenador que cae muy bien allí. Hemos hablado del ascenso del Levante. Ha ascendido también al Alavés. Luis García es un entrenador que ha conseguido el ascenso varias veces y por eso es un entrenador bastante cotizado en este mundillo de primera, segunda. Aún le falta conseguir como un poquito de estabilidad en algún equipo de primera, ¿vale? El buen papel que hizo en Levante subiendo al equipo le permitió fichar por el Getafe, ¿vale? Que en aquella época sí que era subir bastante el nivel. Y después sí que tuvo unas experiencias fuera de España en Emiratos Árabes y en China, donde consiguió otro ascenso con el Beijing René, para volver al Mallorca, donde volvió a ascender al equipo. O sea, en su trayectoria profesional ha obtenido 4 ascensos, 3 ascensos de segunda división a la primera, con equipos como el Levante, el Mallorca y actualmente hace un poquito el Alavés, y un ascenso con el equipo chino Beijing René. Vamos un poquito a dar un poquito las claves de por qué Luis García yo lo pongo como lo más importante o la clave del ascenso del Alavés. Al final estamos hablando de un entrenador que ha tenido una filosofía de unión del vestuario, sobre todo. Es un entrenador que lleva muy bien el vestuario, que hace partícipe a todos o a la mayoría de los jugadores. Luego lo veremos en una estadística de los minutos y de los partidos jugados, donde vemos que no tiene un 11 tipo, realmente sí lo tiene, y sobre todo se ha hecho fuerte en la defensa. Veremos que ha construido el equipo aparte de la defensa, que yo creo que es lo que hay que hacer. Tienes que tener tu columna vertebral del equipo preestablecida y bastante pensada, donde portero, defensas y medio defensivo te tienen que dar garantías. Luis García lo ha encontrado. Le costó al principio conseguir encontrar sobre todo su pareja central titular. Ha tenido muy buenos centrales y ahora le viene uno nuevo que lo ha hecho muy bien en primera, que era Florent Lejeune, central del Rayo, bastante famoso por meter golazos de falta. Y veremos a ver cómo cuadra en este equipo donde la defensa titular ha dado muy buenos resultados, ¿vale? Luis García sí que normalmente modela un poquito, gracias a... ¿Se me ha actualizado esto? Modela un poquito el equipo, depende de los jugadores que tiene. Por ejemplo, en el ascenso que obtuvo en Mallorca, gran parte de los jugadores del ascenso siguen jugando en Mallorca. Raillo y Valen de centrales, está Brian Oliván, está Ruiz de Galarreta, que jugó, no sé si ahora está en propiedad del Mallorca o aún es propiedad del Bilbao, pero hasta estaba cedido. Arriba con Abdón y Dani Rodríguez. Y lo tengo apuntado por aquí, las bandas con Amat y Embula. Del Mallorca fichó 2 jugadores de total confianza de Luis García, que fueron Salva Sevilla y Sedlar, el central. 2 jugadores que le aportaron experiencia en este equipo de Alavés para poder conseguir subir. Sobre todo, muy importante, Salva Sevilla.
a sus 30 y muchos años. Ahora mismo no sé si tiene 36, creo recordar, o quizá me adelanto y tiene 39, no lo sé, lo tendría que buscar. Ha sido el entrenador en pista, en el campo, ha confiado totalmente en él, ha jugado muchos partidos a pesar de su edad, pero sí que es verdad que veremos que en primera qué recorrido puede tener o cómo puede jugar. Yo creo que es un jugador muy importante, pero yo creo que en primera le queda ya un poquito una experiencia bastante lejos para no su calidad, ni su potencial, ni su visión de juego, que es espectacular. Lo que pasa es que en primera, jugadores así tan mayores, tan cuesta que tengan cabida. ¿Vale? Lo que os quería comentar, lo que os he comentado de la capacidad que ha tenido Luis García de cambiar su equipo, de hacer partícipe todos sus jugadores y de cambiar sobre todo sus estilos. Hemos comentado que en Mallorca jugaba normalmente con un 4-4-2. En el Deportivo Alavés, al no tener, yo creo que lo que le ha faltado más al equipo ha sido calidad en la zona de delantero, en el delantero centro. Ha habido varios jugadores, Sila, Miguel de la Fuente, ficharon a Villalibre en el mercado invernal. Ha habido bastantes jugadores, pero ninguno ha dado el salto de calidad que necesita un equipo quizá de primera división. Veremos qué decisiones toman los que mandan en el Alavés, ¿vale? El director técnico, si ficha un delantero o confía en los que tiene. Pero realmente yo creo que ha sido la zona más débil del Deportivo. Por esa razón, quizá Luis García ha apostado por un 4-2-3-1 en vez de un 4-4-2 como utilizaba en Mallorca, que en Mallorca sí que tenía muy buenos delanteros y sobre todo el papel de Dani Rodríguez como segunda punta. No como dos delanteros rematadores, pero Dani García entrando desde atrás con segunda punta lo hizo muy bien. Aquí he escogido un poquito los 4 partidos del playoff de ascenso, ¿vale? Los 2 contra el Eibar y los 2 contra el Levante. Y podemos ver que tanto la alineación, el esquema, como los jugadores cambian en todos los partidos. O sea, no tiene su 11 definido y en los 4 partidos donde se jugaba la vida para subir, jugó con sus 11 jugadores, que hay muchos entrenadores que les pasa eso. No, vemos que en el primer partido, la ida contra el Eibar, utilizó un 4-3-3. Yo no me fío mucho de esto, yo vi el partido, yo creo que fue un 4-2-3-1 con Salva Sevilla y Carlos Benavidez, perdón, en el doble pivote, uno más posicional y el otro más constructivo, con John Guridi un poquito de enlace y de jugador todoterreno, ayudando mucho atrás y subiendo mucho. Ya lo vimos también, Guridi, muy importante en el playoff de ascenso el año pasado del Tenerife, que no subió, pero fue un jugador diferencial. Pero es otro jugador que hay que ver si tiene ese plus para triunfar en primera. ¿Vale? Lo que sí veremos en estos 4 partidos será la repetición de los 4 jugadores defensivos. Abkar y Sedlar como centrales, Nahuel Tenaglia, el argentino, en el lateral derecho y Rubén Duarte, capitán, en el lateral izquierdo. 4 jugadores básicos y claves en toda la temporada del Eibar. Hemos hablado de Salva Sevilla, que se lo trae del Mallorca. Hablamos de Sedlar, que se lo trae del Mallorca. Y Salva Sevilla tuvo titularidad ya directa y el mando de todo el equipo. Sedlar le costó más obtener la titularidad. Empezó jugando Maras. Lo que pasa que Maras, que lo estaba haciendo perfectamente, se rompió el menisco y ya ha estado fuera toda la temporada y llega muy justo al inicio de la siguiente. Era cedido con opción o compra obligatoria si subían a primera y el Alavés creo que ha pagado 1,5 millones para conseguir su fichaje. Bueno,
Aparte de esto, vemos que en los 4 partidos se repite lo mismo: Tenaglia, Abkar, Sedlar, Duarte. En los 2 contra el Levante, misma defensa, y en la vuelta del Levante, misma defensa. Obviamente el portero ha sido Antonio Sivera, un lujo de portero. Gracias también a esta defensa han formado estos 5 con Carlos Benavídez, han formado lo que yo digo la columna vertebral básica del Alavés, que ha permitido este gran resultado. Aparte de eso, los jugadores que han rodeado a este centro del campo y delantera sí que han ido cambiando bastante en los partidos. Vemos a Jason Isila, a Guridi, vemos a Rebac y Antonio Blanco, otro jugador que llegó en el mercado invernal. Vemos otra vez a Rebac con Tony Moya. Vemos aquí a Sier Villarlibre, que vino cedido del Athletic de Bilbao, con Xavier Alcain, Miguel de la Fuente. Vemos que la polivalencia de los jugadores y cómo Luis García le ha dado esa oportunidad a todos y ha conseguido una cohesión del vestuario bastante potente, y se nota en estos partidos, o sea, se nota en los partidos decisivos en los que le da la oportunidad a diferentes jugadores que después salen del banquillo, aportan y quieren aportar porque saben que si lo hacen bien tendrán premio en un futuro partido para obtener la titularidad. Aparte de eso, para sumarme a todo esto, en Transfer Market tenemos un poquito las convocatorias de los jugadores, los minutos y los partidos que han jugado. Antonio Sivera, obviamente, el portero titular. Y después vemos que los defensas han ido jugando todos, tanto Sedlar como Akbar, Duarte y Tenaglia. Lo tenemos a Maras, que al principio fue titular en muchos partidos. Anderson Arroyo, que es el lateral suplente de Tenaglia, también ha jugado. Javi López, el lateral izquierdo suplente de Duarte, ha jugado bastantes partidos. En el medio campo se reparten muchísimo los minutos. Guridi, Tony Moya, Benavídez, Salva Sevilla. Antonio Blanco llegó cedido del Real Madrid en invierno, por eso ha jugado solo 20 partidos, pero ves que de los 20 partidos que ha ido convocado ha jugado 19. Y luego en temas de extremos, que ayudan sobre todo a los laterales, en este 4-2-3-1, o extremos en el 4-3-3. Sí que es verdad que Sofascore ha puesto muchas veces 4-3-3. Yo insisto que normalmente era un 4-2-3-1, sobre todo a la hora de defender, en cuanto, a ver si encuentro, en cuanto a los extremos o interiores, como le queráis llamar, ayudaba muchísimo a los laterales, con Guridi yendo y viniendo y dejando al 9 un poco arriba. Vemos aquí que los delanteros también han jugado todos. Luis Rioja, Asiel Villalibre, que llegó cedido del Athletic de Bilbao, como ya he comentado, de los 21 partidos que ha ido convocado ha jugado 20, además con muy buenos números. Yo creo que unos números que no había mostrado en el Athletic de Bilbao. Siempre había sido un jugador de segundas partes, de últimos minutos, de revulsivo, un jugador que aporta mucha presión, aporta mucho trabajo, pero no aportaba esos goles que necesitaba el Athletic de Bilbao cuando estaba falto de 9. Al final tenía que jugar Raúl García, ahora últimamente ha estado jugando Guruceta. Desde yo creo que se retiró a Duriz, están un poco faltos de este delantero centro. Y la verdad que ha marcado 6 goles en 20 partidos, que está muy bien. Ha sido el segundo máximo goleador del equipo, juntamente con Mamadou Sila, que ha jugado un poquito más de partidos, ¿vale? Luego tenemos Miguel de la Fuente, delantero centro. Jason ha jugado 38 partidos, ex del Levante en primera, con experiencia en primera. Tampoco demostró muchísimo en primera,
pero ahí ha estado ayudando bastante al equipo, sobre todo entrando desde a partir de la segunda parte. Robert González, otro jugador cedido por el Betis que ha entrado sobre todo en segundas partes. Y un poquito el delantero referencia para el Alavés, Silla, que lo ha hecho muy bien. Lo que pasa que tuvo una lesión en el tobillo izquierdo que a priori no debió ser importante, pero le retiró de los terrenos de juego bastante tiempo, 3-4 meses. Aún así, es quizá el delantero de confianza de Luis García. Por eso de los 4 partidos creo que en todos jugó. Bueno, en el último no jugó. No sé si es que estaba sancionado. No estaba sancionado, salió. Pero bueno, de los partidos que estuvo presente, jugó bastante bien, marcó 6 goles. Y nada, esto es para mostrar un poquito la forma de hacer en el vestuario de Luis García Plaza, que al final, bueno, es adaptarse, utilizar todos los jugadores, utilizar diferentes sistemas, tener a todos los jugadores metidos y nada, aportar esa polivalencia a su plantilla. Vale, vamos a mirar un poquito lo que dicen las páginas un poquito especializadas en esto de los juegos de fantasy. Hay varias en el mercado, bueno, en el mercado en internet, ¿vale? Que son gratuitas. Entras y hay información de todo tipo, no solo alineaciones, sino lesionados, apercibidos, puntuaciones, estadísticas, etcétera, etcétera. Yo he cogido 2 de Fútbol Fantasy y de Comuniate. Me gustaría haber cogido de otras páginas, Jornada Perfecta, por ejemplo, que es otra página que yo realmente como jugador de estos juegos suelo ver. Lo que pasa es que aún no habían actualizado la posible alineación o el 11 tipo del Alavés en primera. Supongo que a raíz de están de vacaciones o se lo habrán tomado un poquito más con calma. Con el pasar del tiempo lo harán y lo podremos analizar bien, ¿vale? Quiero ver un poquito las diferencias, qué es lo que yo opino. Fútbol Fantasy utiliza una opción de poner en blanco los jugadores que ellos creen que van a ser titulares y en grises las otras opciones. Comuniate se tira más a la piscina y solo pone un jugador. A mí me gusta más que se mojen, que se tiren a la piscina. Al final es lo que voy a hacer yo. Y vemos que Comuniate sí que está de acuerdo conmigo en la formación de 4-2-3-1, ¿vale? No tanto 4-3-3 como pone Fútbol Fantasy. Yo insisto, Luis García ha utilizado 4-2-3-1 como su insignia en cuanto a alineación, en cuanto a formación para los partidos de segunda división, ¿vale? Vemos que Sivera es titular, ha sido titular en la mayoría de los partidos. Yo creo que lo seguirá siendo. En primera, muy buen portero, muy, muy seguro. Y vemos la defensa. Ayer justamente, esta foto de Fútbol Fantasy la he hecho hoy, pero ayer Lejeune estaba en gris por debajo de Sedlar y en el lugar del lateral derecho estaba Tenaglia. A ver, Tenaglia ha sido clave en el ascenso del Alavés, ha sido el lateral derecho, ha aportado 3 goles, muy ofensivo, lleva varias temporadas cedido en el Alavés, cedido por un club argentino, lo tengo aquí apuntado, que es el Club Atlético Talleres, y Tenaglia ha salido por la prensa diciendo que le gustaría seguir en el Alavés. Ya ha jugado con el Alavés en primera antes de bajar, la temporada en la que desciende,
Creo que no sé si lo ficharon en invierno y jugó la segunda mitad de temporada, no recuerdo exactamente, que jugó en el Alavés, que estuvo en primera, eso seguro. Y nada, recordamos que Tenaglia, junto con Abgar, Rubén Duarte y Setlar, han sido los 4 jugadores principales, pero hay el problema que viene de cesión Lejeune. Yo creo que Lejeune será titular. No sé si al principio de temporada o Luis García querrá apostar por la pareja de centrales que le ha dado el ascenso al Alavés, pero la calidad de Lejeune, lo que ha demostrado este año en el Rayo, años anteriores sí que había tenido más despistes, en el Rayo ha conseguido una estabilidad defensiva brutal, una muy buena temporada del Rayo aspirando a Europa. Lo que sí yo no lo veo es de lateral. Yo creo que en falta de lateral derecho, Comuniate la ha colocado aquí como lateral derecho, pero no jugará como lateral derecho. No sé si con la falta de lateral derecho Luis García se puede inventar otras cosas como ya vienen haciendo muchos entrenadores, que es colocar un central en una de las dos bandas para poder dejar toda la banda contraria a un lateral súper ofensivo y cuadrarlo por el otro lado con un extremo súper ofensivo también que baje a ayudar y transformar en ataque una alineación cerrando con 3 centrales y con 2 bandas bien abiertas. Es una opción en el caso de que no encuentren lateral derecho, que yo creo que ya están trabajando en ello. Supongo que querrán que siga Tenaglia, pero veremos a ver cómo evoluciona. Yo, sinceramente, por lo que he visto, las estadísticas, Benavidez es el mediocentro defensivo que va a escoger al principio de temporada, a no ser que haya un fichaje. El uruguayo es un buen jugador, no destaca en ninguna de las facetas, pero es un jugador, no destaca excesivamente en ninguna de las facetas, pero es un muy buen jugador, un buen pivote defensivo que ayuda mucho al equipo, ayuda mucho defensivamente y en la construcción también. Yo creo que Guridi es otro hombre clave, le ha sido para el ascenso, lo será en primera yo creo, de total confianza de Luis García, es el jugador que hará esta función de media punta, de subida y bajada, jugador incansable, que ha tenido mucha experiencia en segunda división y veremos si da el callo en primera. El tercero en discordia, tan Fútbol Fantasy y Comuniate no se ponen de acuerdo. Yo no creo que sea Salva Sevilla por la edad. Si se queda en plantilla, que veremos si se queda, tiene contrato en vigor. Quizás un jugador de segundas partes para controlar partidos, para partidos que tengan positivamente o que el juego vaya positivo, que el marcador sea positivo, lo van a sacar para controlar el partido. Ya sabemos todos las capacidades que tiene Salva Sevilla, pero el físico ya tiene una edad, el físico no la acompaña y primera ya sabemos cómo es la Liga Española. Comuniate apuesta por Alcaín, Fútbol Fantasy por Tony Moya. Cualquiera de las dos opciones es buena. Yo particularmente apuesto por Tony Moya. Pero sí que es verdad que yo creo que en el medio del campo el Alavés va a fichar y hasta que no haya estos fichajes no tendremos el once tipo establecido. Otra demarcación donde seguro, digo seguro, quizá me equivoco, deberían fichar, lo digo como inexperto totalmente. Yo soy entrenador de baloncesto, no soy entrenador de fútbol. Tengo experiencia en esto de los juegos, pero en fútbol no más allá, salvo lo que veo, un poquito de cuñadismo, lo que se dice. Pero bueno, yo creo que el extremo derecho es otra posición en la que no tiene claro, se ha repartido minutos, han jugado con 2 puntas. Yo creo que tanto Reba como Jason
o Jason, o no sé cómo llamarlo, le digo Jason, que es el nombre dicho normalmente inglés, no creo que se llame Jason. Han sido jugadores de segunda mitad, revulsivos, han jugado algunos minutos de titulares, pero tampoco han dado este salto que, por ejemplo, sí ha dado Luis Rioja. A mí Luis Rioja, después de la clave que ha sido Luis García, el entrenador, ha sido el jugador más determinante. Ahora hablaremos de él, porque lleva muchos años en el Alavés, hizo una temporada espectacular el anterior año que subió el Alavés, y fue uno de los mejores jugadores de segunda, con mejores puntuaciones además, y este año lo ha vuelto a hacer. En primera sí que estuvo un poquito más flojito. Obviamente no es lo mismo jugar en segunda que en primera, pero veremos si este año detona su calidad, porque calidad, velocidad y desparpajo, centros, los tiene. Ayuda defensiva también, que es algo que se valora muchísimo quizá en el mejor jugador del equipo. Y bueno, la posición de delantero centro, una apuesta por Silla, otra apuesta por Miguel de la Fuente. Las dos opciones son buenas, las dos opciones han jugado. Yo quizás si Silla está bien y se mantiene a la vez porque hay rumores de que se puede ir, o sería, yo creo, que la primera opción de Luis García. De todas maneras, ya lo he comentado, yo creo que la figura de delantero centro ha sido la peor de todo el equipo. No estoy diciendo que estos jugadores sean malos, sino que la potencia defensiva de este equipo, del medio campo y de los extremos, sobre todo de Luis Rioja, en general ha sido bastante mejor que el rendimiento de los delanteros. Pero son opciones. Ahora me gustaría hablar un poquito de Luis Rioja, que yo creo que si alguien está pensando ya en juegos o en ligas que juguéis de juegos de fantasy, sea Comunio, sea Futmundo, sea el que sea, si queréis apostar por un jugador que va a seguir en el Alavés y no os va a dar disgustos, apostar por Luis Rioja. Tengo aquí como una chuletilla que me he preparado. Al final, Luis Rioja ha sido el líder en regates del Alavés, que sé que hay muchos juegos. Después lo comentaremos un poquito, pero hay juegos y hay tipos de puntuación que tienen en cuenta unas cosas, tienen en cuenta otras. Hay puntuaciones que tienen en cuenta los regates. Al final, regates es sinónimo de jugador atrevido, jugador ofensivo, jugador incisivo, que quiere tirar a puerta, que quiere centrar, que desborda al defensa, jugador vistoso, tanto sea por estadística como sea por prensa, valoración objetivas de periodistas o de gente, va a ser un jugador muy a valorar y que va a dar muy buenos resultados. 82 regates por liga, casi 2 de media, 1,95. Vemos que el segundo regateador del equipo es Guridi, con 33. Luis Rioja, 82 regates, y el segundo con más regates del Alavés, Guridi, con 33. Ha sido el máximo goleador del equipo, con 10 goles, Rioja, y el máximo asistente junto a su lateral, Rubén Duarte, con 5 asistencias. Realmente la banda izquierda del Alavés, que fue la banda izquierda de Primera División, quizás ha sido de las más potentes de Segunda División. Hay otros equipos que tenían mejor delantero centro, hay otros equipos que tenían mejor centrocampista, hay otros equipos que han tenido la figura de un media punta dominante, pero la banda izquierda del Alavés ha sido brutal. Lo que ha generado ofensivamente y defensivamente,
porque estamos hablando que Luis Rioja, ha sido el líder también en recuperaciones del equipo. 224 recuperaciones en toda la liga, 5,33 de media por partido. Y el segundo ha sido el lateral derecho que no vemos aquí, veremos si sigue o no, Tenaglia con 197. Y además ha sido el jugador más incisivo disparando a puerta, ha hecho 40 tiros a puerta, que esto en los juegos, en las ligas que juegas a nivel estadístico es muy importante, suma mucho. Y el segundo ha sido Miguel de la Fuente con 39. Vale, para acabar un poquito el tema del análisis de la alineación y del estado actual del Alavés, comentar un poquito algo que a mí me gusta mucho. Yo estudio bastante los equipos, yo soy jugador de estadísticas, ya lo digo, no juego tanto picas ni prensa, sí juego stats. Y en este ámbito, también en el otro, es muy importante los lanzadores de balón parado, tanto penaltis como faltas directas, pero sobre todo a mí me interesan los corners. En estadísticas, centros precisos, que es cualquier centro que sea rematado por un atacante es centro preciso, y los corners, si son rematados, cuentan como centros precisos. Me trabo la R, ¿eh? Centros precisos. A la tercera no podré decir, ¿vale? Y Luis Rioja es el encargado de todo aquel balón parado que sean tanto corners como faltas colgadas. No tanto de penaltis, Villalibre cuando ha llegado ha sido el encargado de tirar los penaltis. El último, el que le dio el ascenso al Alavés, en el último partido contra el Levante, en el partido de ida quedaron 0-0, en el partido de vuelta 0-0, había prórroga y en el último minuto de la prórroga, forzó el Levante un penalti por manos del Levante, que tuvo que ir el árbitro a observarlo y confirmarlo en el VAR, pitó penalti y lo materializó Villalibre. Y Rioja será el encargado de todas estas faltas. Eso sí, cuando no esté Salva Sevilla en el campo. Cuando esté Salva Sevilla es el dueño y señor de todo balón parado que pase por allí. ¿Vale? También comentar que después de Rioja, después sobre todo de Salva Sevilla y de Rioja, el tercero en discordia que ha sacado corners, que ha obtenido más porcentaje de centros de accurate centers, de centros precisos, ha sido Tony Moya, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y para acabar un poquito el análisis del Alavés, he hecho un poquito como una tabla de los principales jugadores a tener en cuenta para esta nueva liga en primera división, para tener un poco de referencia a lo que han hecho los jugadores, ¿vale? Quiero hacer un vídeo más adelante explicando perfectamente cuántos juegos hay, cuáles son los juegos, cuáles son el tipo de puntuación. Voy a hacer ahora un pequeño resumen de las opciones que hay. Hay muchos juegos diferentes. Está Futmundo, está Comunio, está Vivenger, que creo que se llama Vivenger, aunque se debería llamar Biwenger, pero creo que ellos mismos, el mismo juego en Twitter, como todo el mundo lo decía mal, salieron con un vídeo diciendo cómo tenía que llamar. Y sale un vídeo diciendo Vivenger, así que yo les haré caso y les llamaré Vivenger. Hemos dicho Futmundo, hemos dicho Comunio, Vivenger, está Liga Fantástica La Marca,
y todas aquellas tienen diferentes peculiaridades y algunos diferentes modos de puntuación, ¿vale? Sí que es verdad que Liga Fantástica Marca se dedica más a estadísticas, son unas estadísticas completamente diferentes a las estadísticas que yo juego. Yo normalmente juego campeonatos de estadísticas en Futmundo, donde se tienen en cuenta diferentes parámetros, tiros a puerta, los centros precisos, balones robados, aparte de los goles, asistencias, balones recuperados, etcétera, etcétera. Sé que en Liga Fantástica Marca es bastante parecido, pero sí que las puntuaciones que se dan a cada cosa difiere bastante. No digo que una cosa sea mejor, otra cosa sea peor. Al final, cuando tienes ligas que se basan en estadística, no estamos hablando de algo objetivo que te valora la puntuación una tercera persona, que quizá tú no estás a favor de eso. Con las estadísticas al final tienes lo que el jugador lo ha hecho. Esto no significa que un jugador que haya hecho muy buena estadística haya hecho muy buen partido. No tiene por qué. Imagínate que un jugador tira 4 veces a puerta, mal tiradas, porque en sus jugadas habría otras mejores opciones, y en estadísticas de Futmundo, cada tiro a puerta son 3 puntos, obtiene 12 puntos. Ya hay otro jugador que ha jugado un partidazo, ha sido el mejor jugador en prensa, en picas, en comunio, en sofascore, y no ha obtenido esa puntuación. Al final, cada juego tiene sus pros y tiene sus contras. En otro ámbito están los juegos de modo prensa, tanto picas, que se basan en puntuaciones que dan los cronistas de AS, del diario AS. Luego están tipo mixto, que suma un poquito los cronistas de AS con los cronistas de marca. Ya sabéis, las típicas picas que se veían en los periódicos al acabar los partidos: 3 picas, 2 picas, una pica, una rayita si lo ha hecho fatal, si ha salido y no ha hecho nada. Y luego hay algo así también estadístico, que sería Sofascore, ¿vale? Los juegos que se basan en Sofascore. Decir, que se me ha olvidado, todo aquel juego que se base en prensa es algo objetivo de una persona. Normalmente, en estadísticas, tú estudias a los jugadores que mejor estadísticas tienen. En prensa no siempre va así. Quizá hay que estudiar también a los cronistas. ¿Qué cronistas, qué periodistas aportan más picas a su equipo o mejores puntuaciones cuando juegan en casa, cuando juegan fuera? Hay que ver un poquito, hay que estar al loro de aquel cronista que tiene la mano un poco más libre y un poco más, no sé cómo decirlo, que es un poco más generoso, ¿vale? Hay otros cronistas que por muy buen partido que haces son bastante rácanos en cuanto a repartir puntuación. Y otros cronistas que son de un equipo y cuando ese equipo pierde, lo pagan los jugadores. ¿Qué pasa? Pros y contras. Hay como todo, es objetivo. Al final, normalmente, el mejor jugador del partido, quizá en estadísticas no ha hecho muy buena puntuación, pero en picas sí. Pero siempre dependes de otro. Y para finalizar está la puntuación de Sofascore, que es una página web que realmente es la página web que yo he utilizado para buscar un poquito las alineaciones y eso, que da como una puntuación al acabar el partido de cada jugador a raíz de unas estadísticas que tampoco conocemos. Sofascore al final es dar las estadísticas de los partidos, al igual que hay otras páginas web que se dedican a esto, como Opta, que da esas puntuaciones a Futmundo Estadísticas, por ejemplo. ¿Vale? Entonces Sofascore le da unas puntuaciones, al igual que se lo da a Huscourt y otras páginas web, que puntúan con un amplio, con una
con unas amplias estadísticas, un gran número de estadísticas que ya os digo no se conocen exactamente y sería tanto personales como del equipo. Y puntúa. Sí que es verdad que normalmente se refleja bastante bien el partido que ha hecho con las puntuaciones de SofaScore. Pero hay en otras situaciones en las que no entiendes por qué un jugador que tú crees que está haciendo buen partido tiene una puntuación peor que alguien que tú crees que está haciendo mejor partido. A veces también es uno que espera, tiene mejor ojos por los jugadores que tiene en su equipo de Comunio que en otros, ¿vale? Y Comunio utiliza estos valores de SofaScore para a través, lo digo en algoritmo, tampoco es algoritmo, a través de unos rangos de puntos aporta unos puntos, ¿vale? O sea, a través de un rango de puntuaciones de SofaScore, en cada rango lo asocia a una puntuación, un número, y ese es el valor que tienen los jugadores. A más y a más se le suman hechos como goles, asistencias o así, ¿vale? Un poquito para hacer un resumen, que creo que me ha alargado un poquito, pero ya haré otro vídeo y lo quiero subir a mi canal de YouTube explicando los diferentes juegos, viéndolos en directo, viendo las puntuaciones que nos aportan sus páginas web, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces aquí más que nada he puesto un poquito los jugadores que para mí son quizá los más interesantes en cuanto a números. Vemos que Luis Rioja es casi el que mejor puntuaciones tiene en todos los juegos. Vemos que estadísticas y vemos que prensa es el mejor puntuado. A veces esto va ligado. El mejor jugador para la gente que opina de esto, que normalmente son periodistas, aunque hay algunos juegos que tienen una área social, son juegos con participación social, que es el grupo de gente vota la puntuación de ese jugador y a raíz de el voto que aporta toda esta comunidad obtienen los puntos en su equipo. Yo la verdad no me fío mucho, pero sí que es verdad que hay juegos que lo están haciendo y tienen bastante participación, así que la gente estará contenta. Lo dicho, Luis Rioja, aquí tenemos un poco, para que lo entendáis, partidos jugados, ¿vale? Porque sí que es verdad que no es lo mismo hacer 278 puntos en estadísticas en 38 partidos que si lo hubiera hecho un jugador como Maras con 20 partidos. Veis que aquí ni Maras ni Silla he puesto ni minutos de partido, ni stars, ni picas. Me he centrado un poquito en Comunio porque han sido los dos jugadores que han estado lesionados y han jugado menos partidos, ¿vale? Y minutos por partido, para que veáis que no siempre tienes que ser un jugador que sea titular y juegue los 90 minutos para aportar buena puntuación. Vemos, por ejemplo, que bueno, este es el portero, pero que Tenaglia, que ha jugado 83 minutos por partido, es decir, ha sido titular en la mayoría de sus partidos o en todos sus partidos y al final ha sido cambiado por el lateral derecho suplente, ha obtenido una puntuación de Comunio de 149 puntos, que si se dividen en los partidos te da un 4,4 en cada partido. Vemos que Tony Moya ha jugado solo 43 minutos por partido. Jugador revulsivo, jugador de segundas partes o jugador de titular pero que lo cambiaban rápido. Ha tenido una puntuación de 4, de 154 en total. Más que Tenaglia, sí que es verdad, ha jugado 5 partidos más. Pero para que veáis que en lo que es prensa no es tan necesario encontrar gente titular para que aporten bien. O sea, hace falta con que jueguen pocos minutos o jueguen en segundas partes, tengan ese rol y los periodistas, los cronistas, los que valoran, lo tengan en cuenta. Tampoco es tan diferente la puntuación de Tenaglia y Tony Moya en SofaScore, obviamente, porque viene relacionado con Comunio, pero, por ejemplo, sí que vemos la misma casi en picas, pero sí que vemos la diferencia a nivel de estadísticas.
¿Qué puede suponer esta diferencia de estadísticas? Tenaglia es un lateral muy ofensivo. Los laterales ofensivos son de los jugadores que más estadísticas aportan a tu equipo. Normalmente se llama jugador plano. ¿Qué es un jugador plano? Es aquel jugador que sin haber marcado goles, sin haber tenido asistencias, te mantiene una puntuación bastante estable en cuanto a jornadas con puntos básicos como balones recuperados, centros precisos, tiros a puerta, pases interceptados, faltas recibidas, etcétera, etcétera. Tenaglia, ya hemos dicho que es un lateral muy ofensivo, ha marcado 3 goles, Rubén Duarte, otro lateral muy ofensivo, ha dado 5 asistencias, por esto esta cantidad de puntos. Obviamente también los defensas, como Alavés, que ha dejado muchas veces su portería a cero, esto suma en muchos de los juegos, entonces por eso los defensas sí que tienen más puntuación que, estadísticamente hablando, que aquellos jugadores que son más posicionales en el centro del campo. Al final, si vais a jugar estadísticas, os recomiendo jugadores extremos rápidos, que regateen, que chuten, que asistan, como Luis Rioja, laterales muy ofensivos, como Rubén Duarte, Tenaglia, y delanteros que sean potentes, que marquen muchos goles, no en el caso del Alavés. No os recomiendo en ningún caso centrales, no os recomiendo pivotes defensivos, no os recomiendo mediocentros, a no ser que tengan un plus, tipo que sean muy llegadores, que chuten mucho, que aporten muchas asistencias, que tengan mucho balón parado. Hay equipos que son más ofensivos, equipos más defensivos. A la vez ha sido un equipo bastante defensivo, que salía bastante bien al contraataque, sobre todo utilizando la velocidad de Luis Rioja en ataque y las subidas de Rubén Duarte y Tenaglia. ¿Qué pasa? El centro del campo ha sido más posicional. Un equipo que es más ofensivo te genera más ocasiones, te genera más faltas recibidas al borde del área, te genera más corners, da más posibilidad a que estos jugadores lleguen más al área y tengan más opciones de hacer puntos más básicos como centros al área, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego comentar esto, que Maras y Silla han jugado solo 20 partidos, pero sí que es verdad que las puntuaciones de Comunio y las puntuaciones de Sofascore, que no las he puesto, son buenas. Maras tiene un 4 que, comparado con las puntuaciones que han obtenido Apcar y Setlar, que son 3,8 por partido y 3,9, Maras tiene mejor puntuación. Ya he dicho que Maras empezó siendo casi titular y Setlar, aún siendo fichado por Luis García de su anterior equipo del Mallorca, y que era de su confianza, se le ha tenido que trabajar para conseguir la titularidad. Y Silla un 3,9, que no está nada mal. Vemos, por ejemplo, Miguel ha obtenido un 3,2, y aquí el delantero que mejor puntuación ha obtenido en cuanto a comunión, en cuanto a picas también, ha sido Villalibre, pero no lo he puesto aquí porque ahora mismo forma parte del Athletic de Bilbao. No sé, el Alavés sé que está bastante interesado en volver a conseguir sus servicios, pero sí que es verdad que hay que ver qué opina el Athletic de Bilbao. Ya sabemos que el Athletic está falto de delantero centro, Villalibre lo ha hecho muy bien en el Alavés, quizá se queda, quizá no, quizá tienen que buscar fuera algún otro jugador, ¿vale? Para la gente de YouTube, para la gente que me ve en Twitch, estas tablas las hago yo, las voy a ir cambiando porque hay muchas formas de puntuación, muchas formas de comparar equipos, de comparar jugadores. Las tengo yo particular. Si alguien las quiere para su comunidad de fútbol, para sus ligas, para él mismo, que no dude en enviarme un mensaje, cualquier comentario, abajo en los comentarios.
Tengo el correo, me puedo poner en contacto con él, me puedo enviar un mensaje en directo. Yo no tengo absolutamente ningún problema en dejarlo, ayudar a la comunidad, que al final para eso hago estos directos, para ayudaros a vosotros. Y nada, espero que os haya gustado el análisis del Alavés a primera. Obviamente estoy grabando esto a 28 de junio. No lo he comentado, pero hay un jugador de los mejores puntuados, que es Rubén Duarte, que acaba contrato en 2 días. Todo apunta a que va a seguir en el Alavés. Tenaglia está más fuera que dentro, pero a la vez está muy interesado en él. Y Tenaglia, yo creo que está, por lo que ha dicho en la prensa, está por la labor de volver al Alavés. Pero puede ser que en el próximo vídeo que haga hablando tanto del Alavés, un poquito en general de jugadores, cambie un poquito el panorama porque hayan fichado otros jugadores y tal. Aquí obviamente también falta Lejeune, que es el jugador con más valor ahora mismo, cuando han salido las ligas de Comunio y de prensa, de Mundo, de Picas, etcétera, etcétera. Es el jugador que más vale en los componentes, en los campeonatos sociales, que hay que fichar gente, con razón. Viene de hacer una muy buena temporada. No lo he puesto aquí porque no forma parte de la Alavés del año pasado, pero hay que tenerlo mucho en cuenta. Entonces, si queréis fichar a un jugador de garantías para la vuestra temporada del Alavés, Luis Rioja sin duda. El portero sin duda también es muy buena opción. Un portero en primera que sea bueno, que pare mucho. Es de buen ver, tanto para cronistas como para picas, como para estadísticas. Y Rubén Duarte, si en 2 días decide no irse. Y nada, ahora sí, hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en la siguiente.